Bueno, pues damos inicio a esta transmisión, recordando que puede ser consultada más tarde cuando la subamos al Classroom, de igual manera en cualquier momento, ya sea para repaso y si no, bueno, también para quienes no se han sumado en vivo. Bien, recordando un poco lo que llevamos, estamos en la primera parte que es ya de la sección disciplinar, lo que tiene que ver enteramente con nuestra carrera de Derecho, especialmente en la primera área que tiene que ver con la función pública, recordando que esta sección disciplinar se divide en función pública, litigio, justicia alternativa y fe pública. Entonces, dentro de estas tres áreas, la primera función pública se divide también a su vez en tres subáreas importantes: función de los entes públicos, que es la que vimos la clase anterior; cargos públicos, la que nos concierne el día de hoy; y derechos y obligaciones de los ciudadanos, que sería la que veamos el día de mañana por la mañana. Bien, en cuanto a los cargos públicos, vamos a distinguir con mucha claridad dos aspectos. El primero de ellos es ubicar dentro de esta parte que es la función pública lo que tiene que ver, digamos, con la gobernanza y con la participación de los distintos entes que se han creado para poder llevar a cabo la vida pública del país a través de estos mismos organismos, ya sean dependientes de las propias estructuras del Estado a sus diversos niveles, o también los organismos públicos descentralizados que atiende la primera subárea. En este caso, al encontrarnos en la parte de cargos públicos, tenemos que tomar como eje rector en primera instancia la Constitución respecto de la división de poderes y los tipos de funcionarios que están encargados de ser responsables, de ser las personas que van a encabezar tanto los distintos organismos como además ocupar responsabilidades y jerarquías dentro de esa estructura estatal. Una vez dicho esto, es importante también tomar en cuenta que el número de reactivos contemplados para esta parte son muy pocos, son 10 reactivos. Sin embargo, es una bibliografía impresionante para toda esta parte que es la función pública. Si bien está dividido en tres, vamos a darle un vistazo rápido a esta bibliografía, la misma que también se encuentra a disposición dentro del Classroom. Y bueno, tenemos la Ley General de Procedimientos de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, Convención Americana de Derechos Humanos, esta va a estar en la siguiente parte; la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, de igual manera, en el siguiente; el Estatuto de Roma también; la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética. Únicamente las referencias que nosotros tenemos respecto de esta Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética vienen referencias, pero dentro de preguntas más amplias, por lo que nosotros tenemos entendido del examen. La ley del ISR, que lo vamos a estudiar también en el siguiente. La Ley Federal de la Consulta Popular, esto nos atiende ahora. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente va a ser el siguiente. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, de igual manera el siguiente. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es de igual manera, solamente vienen algunas pequeñas anotaciones y dentro del examen, y están relacionados también con las disposiciones constitucionales. Esto viene ya en la guía de la primera subárea que atendimos la vez pasada. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes viene en la siguiente. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nosotros, por un aspecto un poco más práctico, si bien se toman algunas partes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también se toma en la primera parte, o se retoma bastante de esto en la primera parte de litigio, ya que asumimos como tal derecho administrativo y ahí se hacen algunas distinciones.
La Ley General de Salud, bueno, de igual manera, viene en correlación con lo dispuesto por la propia Constitución. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de igual manera, va a venir en el siguiente. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, siguiente. La Ley General de Administración Pública Federal, esto es importante. Ley General del Poder Judicial de la Federación y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Estas últimas tres están en consonancia con lo dispuesto en la propia Constitución. De hecho, las preguntas, si bien pueden resolverse ya con una lectura, digamos, teleológica, es decir, del alcance de las disposiciones constitucionales, no es tanto, digamos, necesario repasar cada una de estas, pero también nosotros ponemos a la disposición en el material complementario que está dentro del Classroom los cuadros comparativos para poder echarnos mano de estos mismos y poder profundizar un poquito más. Entonces, fundamentalmente esta parte va a estar cubierta por la LEGIPE, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, como habíamos comentado, hay una bibliografía general o transversal y esta bibliografía tiene un aspecto importante. Va a estar presente en todas las áreas y subáreas de la parte que tiene que ver enteramente con nuestra carrera. Vamos a ver, permitido. Entonces, al tomar en cuenta esta bibliografía transversal, la más importante para esta subárea que estamos estudiando es la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la función orgánica del Estado. Recordando además que pues tiene dos grandes partes, ¿no? La Constitución, digamos que es la parte sustantiva, que son los derechos, que son las partes de las garantías, que son los derechos humanos establecidos en la propia Constitución, y por otra parte, la parte enteramente orgánica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta parte orgánica, es muy importante determinar o distinguir, ¿no?, esa segunda parte que está contemplada en la propia Constitución para tomar en cuenta que serán como la parte o el eje transversal o el eje más determinante dentro de nuestro examen. Y como lo comentaba hace un rato, el alcance teleológico de las propias disposiciones constitucionales, es decir, hasta lo lejos que llevan, es importante, digamos, distinguirlo, estudiarlo de esa manera para que podamos resolver el examen en consonancia, ¿no?, con estas disposiciones que vienen en la propia guía que proporciona el Ceneval. Recordando nuevamente, estamos en función pública, en la parte de cargos públicos. Y si bien hay una disposición general dentro de la función pública, que es donde se abordarán diferentes competencias, facultades, funciones de los entes públicos, federales, locales y municipales, así como las obligaciones y derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y las vías y las instancias ante las cuales se hacen exigibles, a fin de identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder con fundamento en la Constitución. Entonces, haciendo un análisis a través de la lectura sistemática de este párrafo, como lo habíamos hecho la vez pasada, pues también nos revela de manera muy clara elementos que ya estaba comentando, ¿no? Nos coloca al final esta parte como fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de aquí partimos para saber qué es el eje transversal o el eje determinante. Una vez definido esto, pues también habíamos abordado en el anterior análisis sobre las competencias, facultades y funciones. Si bien en una primera parte, cuando estamos hablando de los entes públicos, pues es de un carácter un poco más general. Ahora, ¿qué es lo que estábamos viendo? Los entes públicos.
Ahora también vamos a estar viendo facultades y funciones, pero particularmente de los funcionarios, también de la manera como son elegidos o cómo son eh, llamados, ¿no?, a participar dentro de la vida pública del país. Entonces esto es muy importante para saber también las distintas brechas. A diferencia de las demás, o bueno, de cualquier otra ciencia o de cualquier otra licenciatura, en realidad el derecho está especializado, ¿no?, incluso más allá que las propias disposiciones de orden administrativo, como las licenciaturas en administración. El derecho está especializado en poder regular o poder más bien identificar cómo se regulan los márgenes muy estrictos que existen para esta división de poderes, y además también el entender, ¿no?, cuál es el fundamento, digamos, más determinante de cada uno de estos espacios de poder, y respecto de esas barreras pues también saber hasta dónde llegan esos límites. Estas barreras pues nosotros las entendemos como esas competencias, facultades y funciones. Para poder elegir a cada uno de estos cargos públicos existe un procedimiento específico, y además existen ciertas reglas o ciertas disposiciones a través de las cuales se va a estar determinando cada uno de estos cargos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a esta parte que ya se había señalado de los cargos públicos, vamos a estar también refiriéndonos específicamente a la manera de cómo son elegidos, cuáles son sus competencias y sus facultades específicas de los servidores públicos. Entonces, vamos a identificar fundamentalmente cuáles son, digamos, los que pertenecen al poder público federal en cuanto a el orden administrativo o ejecutivo, los que pertenecen al poder legislativo y los que pertenecen al poder judicial. Una vez que tengamos, digamos, esta distinción muy general, echándonos mano tanto de las guías como del material de apoyo, que son los cuadros comparativos, vamos a poder distinguir con claridad aspectos que nosotros ya debemos haber aprendido durante la carrera, que son estos márgenes o estas barreras que existen entre unos y otros poderes, cuáles son los alcances que tiene cada uno de ellos, y también el procedimiento específico a través del cual han sido elegidos o elegidas las personas que van a cumplir con esta función. Es muy importante también tomar en cuenta que hay ciertas responsabilidades para los propios elementos de la vida pública del país. Estos funcionarios públicos tienen una gran responsabilidad, y esta misma pues también es atendida de una manera administrativa, incluso también dentro del poder judicial o dentro del poder legislativo, ¿no? Hay ciertas funciones que, si bien pueden ser formalmente, ¿no?, legislativas, pues también tienen o más bien materialmente legislativas, tienen un aspecto en su forma de ser también administrativos, ¿no?, es decir, regular su propia vida orgánica interna, ¿no?, y determinar también el orden de sus jerarquías, el orden de sus propias responsabilidades. De igual manera, en el orden judicial, ¿no?, específicamente con estos aspectos, pero muy importante. Vamos a partir de los elementos, digamos, más generales a los más particulares en la lógica de del propio simulador y de la guía, donde vamos a estar determinando, pues con mucha claridad o precisión, digamos, cuáles son las formas de poder elegir tanto a los diputados como a los senadores, para elegir también al presidente de la República, a los miembros de su gabinete, y para poder elegir también a los miembros de el Poder Judicial Federal. De igual manera, en cuanto a los ayuntamientos, va a venir algo más o menos ahí en cuanto a sus funciones, que tiene que ver pues con estas atribuciones para poder regular aspectos muy específicos de la vida del propio municipio, ¿no? Y de igual manera, pues cómo son establecidas estas disposiciones, que si bien pueden variar
dependiendo a algunas determinaciones o algunas atribuciones que se sumen dentro de las disposiciones de las constituciones locales de cada uno de los estados. Hay un régimen establecido en el artículo 115 constitucional que está dedicado específicamente a la vida de los ayuntamientos, ¿no? Que es el gobierno de cada municipio, ¿no? Entonces, una visión tan amplia y tan general, pues es enorme para poder expresarse solamente en 10 preguntas. Y sin embargo, pues nosotros tenemos que tener, pues, ir acuñando, ¿no? Ir construyendo para poseer esa habilidad, esa visión general, esa visión de totalidad que nos va a permitir identificar ya de manera muy específica cuál es el espacio o la esfera de competencia de cada uno de los servidores, cuál es el procedimiento en el cual se les está eligiendo o en el cual se les pudiera llegar a sancionar. Entonces, inmediatamente cuando nosotros nos enfrentemos a cada una de estas secciones, pues vamos a estar viendo que más que aprendernos pues un acordeón, ¿no? O eh, una, una, una serie de pautas específicas para resolver un examen, pues más bien es tener una claridad de lo que hemos aprendido durante los años que estudiamos la licenciatura. Entonces, específicamente pueden ser 10 preguntas completamente salteadas, atendiendo a varios temas, pero si uno tiene la claridad, vamos a poder identificar cuál es la respuesta conveniente, tomando en cuenta que tenemos 3 opciones de respuesta y que siempre una de esas 3 va a ser la válida. Entonces, es muy importante ser insistente en esta parte. Lo más importante, más que aprender o memorizar información, lo más importante es generarnos un método, generarnos un hábito. Tenemos un reto importante que es generar por lo menos 3 sesiones de lectura a la semana, si es posible más mejor. Y cada una de estas sesiones tiene que ser de por lo menos 3 horas de lectura consecutiva, o puede ser también tanto de repaso como realizando el propio examen o más bien los propios simuladores. Entonces, esto es parte de nuestro método, es el método más bien para tener esa visión de totalidad, para también adecuarnos a contestar o resolver preguntas, para ubicar las respuestas adecuadas, para ubicar también nuestras deficiencias y fundamentalmente pues habituarnos de manera paulatina a realizar este examen. Entonces, a grandes rasgos es lo que nosotros tenemos ya definido, ¿no? Para esta parte de los cargos públicos. Es importante recordar nuevamente, tenemos una serie de elementos, por ejemplo, en el caso de nuestra nuestro simulador, pues vamos a tener una serie de preguntas. Para esta parte son 44 y además están acompañados de ciertos cuadros comparativos. Viene, por ejemplo, el cuadro comparativo del derecho electoral, que si bien pues hay algunas cuestiones que pueden aparecer en referencia al derecho electoral y tomando como referencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, en cuanto al procedimiento especial sancionador y también en cuanto a las responsabilidades por infracciones cometidas ya sea por servidores públicos, por candidatos, por los propios ciudadanos, por empresas de radiodifusión, ¿no? O televisión, etcétera, por agrupaciones políticas también. Entonces, identificar también cuáles son estas conductas, porque en ocasiones ha sido un poco sorpresivo para algunas personas que han presentado el examen y se han enfrentado a estas cuestiones de identificar algunas preguntas demasiado complejas. Tal vez podrían ser incluso de control, no lo sabemos, pero han venido algunas preguntas donde básicamente están citando 2 o 3 artículos de la LEGIPE y
hay que generarnos ciertas intuiciones, porque básicamente lo que hay que ubicar, por ejemplo, para la aplicación de una sanción, pues es de igual manera a través de lo que nosotros ya habíamos identificado para realizar una lectura sistemática, ubicando dentro de la información que se nos presenta primero en la exposición del problema, después en la pregunta concreta, el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces, entendiendo que debemos de ubicar estas preguntas dentro de la información vertida en un párrafo específico donde se nos expone el problema, no debemos de asustarnos en el sentido de que tengamos que tener el conocimiento pleno de cada uno de los artículos que vengan citados en el propio examen, si es que aparece nuevamente alguna pregunta como esta que estoy comentando, donde hacía referencia a al procedimiento especial sancionador. Entonces, pues más bien tenemos que ubicar, pues, cuáles, digamos, quiénes pueden ser sancionados y además cuál es el tipo de sanciones que se pueden tener. Entonces, tenemos aquí ya identificadas, por ejemplo, las sanciones respecto de cada quien, respecto de los partidos políticos, respecto de las agrupaciones políticas, de los aspirantes, de los candidatos independientes, de ciudadanos, de los dirigentes y afiliados, a los partidos políticos, a los observadores electorales y organizaciones de observadores electorales. Respecto de los concesionarios de radio y televisión, y ojo, la pregunta a la que hago referencia venía en cuanto a las sanciones que puedan tener estos concesionarios de radio y televisión. Entonces, es ubicar más o menos cuál es la función que tienen pues estas personas o estos grupos dentro de la vida pública del país, particularmente en el aspecto de los concesionarios de radio y televisión, pues tienen un papel importante y además está regulado por las propias leyes. Entonces, hay sanciones muy específicas, las cuales tienden, si bien a ser un poco repetitivas en cuanto a la amonestación, la multa, pero por ejemplo en cuanto a la transmisión, ¿no? Si es que no se transmitió de manera correcta o se transmitió algo que estaba inadecuado, entonces eso también es importante y saber que también pueden existir pues infracciones graves y en ese sentido también de qué manera puede darse, donde se dan en combinación pues una o más de las sanciones anteriores y eh, más o menos ubicar cuál es el objetivo de sancionar a cada uno de estos entes que participan dentro de los procesos electorales e incluso fuera de, porque esto también es otra cuestión que tenemos que evaluar. Cuando hablamos de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, si bien generalmente se entendería que hay una disposición expresa que es para los procesos de registro, de precampaña, de campaña y de elección, y posterior a la elección, a lo que se asume el candidato o hay alguna impugnación, pues fuera de este tiempo también hay aspectos que pueden ser sancionados y específicamente en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo con el artículo, ¿qué es? 40, 42, no lo recuerdo bien, de la Constitución, donde habla el aspecto de la igualdad de género y de la paridad en el aspecto de las elecciones, y entonces la propia LGIP retoma de que incluso eh, fuera del procedimiento o del tiempo, ¿no?, donde se dan los procedimientos electorales, también pueden ser sancionados cualquiera de estos personajes que se mencionan o de estas agrupaciones pueden ser sancionados por esta cuestión de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto ha generado incluso debate en los últimos años,
de manera muy reciente en cuanto a esta facultad, que es una facultad que le permite una amplia discrecionalidad al Instituto Nacional Electoral para poder fijar responsabilidades. Seguramente no somos ajenos a este tipo de noticias y han habido distintas determinaciones. Además, es importante pues tomar en cuenta que si bien es fundamental mantener estas cuestiones de paridad, mantener también estas cuestiones de respeto, también es importante pues tomar en cuenta hasta dónde llegan los márgenes y los canales de la propia libertad de expresión. Y esto tal vez lo vamos a abordar un poco más ya en la sesión siguiente, que tiene que ver con la parte de derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. Entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos que componen eh, la sección, o más bien la subárea de cargos públicos, y entendiendo pues que tenemos bastante material, pero es importante pues organizar nuestro tiempo de estudio, organizar las dinámicas. Fundamentalmente nosotros sugerimos que antes de dedicarle tiempo a repasar la guía, tratar de recordar o de reanimar ciertos aspectos que aprendimos durante la carrera, o refrescar o renovar algunos otros elementos, es importante contrastar directamente nuestro conocimiento con las preguntas en el simulador. Entonces, así como en las artes marciales o en la danza, se dice que la habilidad de una persona en cuanto a sus capacidades físicas se mide en frío, es decir, sin hacer calentamiento previo. De igual manera, el, digamos, el nivel que nosotros tenemos, pues se mide también en frío. Entonces, antes de repasar nuestras guías, o darle un tiempo a el material de apoyo, que son los cuadros comparativos, es importante contrastarnos directamente con el simulador, y a diferencia del ejercicio, pues acá no vamos a tener ningún esguince, ¿no? Solamente vamos a ver en qué secciones o en qué partes de cada una de estas subáreas pues nosotros estamos bien preparados o nos hace falta reforzar más. Hay aspectos básicos que se nos pueden estar yendo, pero es muy importante poderlos rescatar. Algunos elementos de estos eh, los vimos en los primeros semestres de la carrera, y es muy posible que ya se hayan oxidado bastante de ello, pero es importante de todos modos entrar a ese contraste, como lo recomendamos, que sea frío para poder contestar, y una vez que estemos buscando ya las respuestas en la propia guía, pues vamos a tener también pues una mayor avidez por encontrar la respuesta, contrastarla y fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos que componen pues esta subárea, y me gustaría saber si tienen alguna pregunta de momento.